de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotam, Jotam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquim, Eliaquim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Amén. El mensaje del día de hoy se titula Gracia sin par en la familia del Mesías. Y sí, no nos hemos equivocado. El texto que leímos no es un error, ¿ya? Puede parecer eso para algunos, en el sentido de que ¿cómo vamos a predicar de una genealogía? Yo creo que el único sermón de una genealogía que yo he visto es uno del reverendo Alegría en la primera iglesia presbiluterana de Springfield, un sermón muy largo, muy fome, que desata los sueños de Homero, de Marx, de Bart y de Lisa. Entonces, terrible predicación. Pero esta no es la idea. Es una predicación de una genealogía. Nosotros creemos que la palabra del Señor es inspirada y que estos textos no sobran de la Biblia. En las culturas antiguas se les daba mucha importancia al resguardo de las genealogías, ya que ellas daban clara pertenencia a un pueblo, a una tribu y también a una familia. O sea, dotaban de identidad a las personas. Para todas las culturas antiguas era entonces importante resguardar la genealogía. Y en el caso de los judíos esta importancia siempre existió, pero desde el cautiverio a Babilonia en adelante, un tiempo de 70 años que el pueblo de Israel vivió bajo el dominio de Babilonia, ellos le dieron una mayor importancia al tema de las genealogías porque rescataba la memoria del pasado glorioso de Israel. También rescataba la idea de que eran frágiles y pecaminosos, pero también rescataba la idea de que estaban llenos de esperanza en lo que el Señor podía hacer con ellos al liberarles de ese cautiverio. La genealogía con la cual nosotros nos encontramos en la primera página del Nuevo Testamento tiene un sentido claro. No es solo dar una lista de nombres, no es solo dar tampoco una sugerencia para los futuros papás y mamás que hay aquí en la iglesia con nombres de sus hijos. Pero no solo cumple esa finalidad, sino que el sentido de esta genealogía es mostrar el mesiasgo de Jesús, es mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y no solo eso, es el Mesías que además es descendiente, como dice el versículo 1, de David y de Abraham. También esta genealogía de Mateo tiene una diferencia particular con la genealogía que aparece en el relato de Lucas. Aquellos que han leído alguna vez la genealogía de Jesús en Lucas se podrán dar cuenta que en la genealogía desde David hacia adelante uno ve una diferencia. La opinión más unánime entre los estudiosos bíblicos es que esa genealogía apunta a la descendencia de María. Vale decir, tanto por José como por María, Jesús era el legítimo heredero al trono de Israel. ¿Qué características también tiene esta genealogía? Mateo aquí presenta un esquema ideal y simbólico de 3 series de 14. Los números en Israel y en la antigüedad también tenían mucho simbolismo. Aquí el 14 es el doble de 7, que es un número que reporta perfección. No es que la genealogía de Jesús haya tenido siempre esta serie de 14,
sino que en la memoria fueron recordadas estas series, ¿ya? No solo un tema de los historiadores actuales, el tema de la falta de objetividad al estudiar y analizar los hechos históricos, sino que eso siempre ha existido. Hay personajes de la familia que no merecían ser nombrados, entonces se tapaban. Y hay otros casos en los cuales se acentúa la importancia de algunos personajes. Esta genealogía muestra también, otra característica que tiene, muestra a José como el esposo de María. De hecho, es muy interesante eso. Habla de José como esposo de María y por ende le da la paternidad legal de Jesús. Y esta genealogía, y esto creo que es lo más importante, releva una historia concreta. Muestra a hombres y mujeres que evocan todo lo bueno y todo lo frágil. Muestran el éxito y el fracaso, el dolor y el sufrimiento de las familias humanas. Aquí nosotros nos encontramos con patriarcas, con hombres sabios, con profetas. Nos encontramos con buenos y malos gobernantes. Nos encontramos con trabajadores, con campesinos, con desterrados, con esclavos, con inmigrantes y con emigrantes. Hasta nos encontramos con una prostituta. O sea, todo eso estaba en la familia del Señor. Y aquí, en esto último, se encuentra el regalo que nosotros debiésemos recordar, tanto en el pensamiento de las familias a la manera de Dios, como en el sentido y en el significado de la Navidad. El mayor regalo que nosotros hemos recibido en la vida es esta gracia sin par. Gracia sin par que se manifestó en la familia de Jesús, pero que también se manifiesta hoy en nosotros. Dios, lleno de gracia, siempre triunfa y siempre triunfará. Pueden aparecer vicisitudes en el pueblo, oposiciones de enemigos, fracasos humanos, pero todo eso es parte, como decía Calvino, del teatro de la gloria de Dios. Dios siempre cumple su propósito. Y este texto que hemos leído nos muestra personas que a pesar de los fracasos y miserias que tenían, son tomados por Dios y usados por gracia, por pura gracia, llegando a formar nada más y nada menos que parte de la familia de Jesús. ¿Entienden el significado de esto? Esta gente que hemos leído aquí es parte de la familia del Señor. Y en esta descendencia de la familia de Jesús, nosotros nos encontramos con hombres que fracasan. Y aquí nosotros no vamos a analizar toda la historia de los hombres para que dejen de... Y aquí tiene que haber un suspiro. No vamos a pasar por personaje, sino que vamos a analizar algunos de los hombres. Solo veremos dos casos. Al de Abraham y David. No solo porque sean los más conocidos, sino fundamentalmente son los destacados de esta descendencia. Por eso el versículo 1 los destaca acá. Y por otro lado porque tienen muchas similitudes. Ambos no eran los primogénitos de su familia. De hecho, aquí Jacob, Judá y Salomón tampoco eran los primogénitos. Esto es muy interesante porque eso subvierte a la cultura de la época que solo ponía al primogénito como el legítimo heredero de las bendiciones de la familia, como los beneficiarios de las promesas. Y en este caso, estos hijos que no tenían derecho alguno a participar en esta herencia, no solo son herederos terrenales, sino que herederos también de las promesas de Dios. Abraham, en su caso, recibe la promesa de ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y David recibió las promesas que alimentaban la esperanza en el Mesías prometido, en el rey cuyo gobierno no tendría fin. Entonces veamos así muy someramente y muy rápidamente a Abraham. Abraham es uno de los sujetos más relevantes de toda la Biblia, uno de los sujetos más importantes. Y no solo de toda la Biblia, sino que a lo largo de la historia. Pregúntese esto. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe cómo se llamaba el rey de Ur, que era el gobernante del imperio más importante durante el tiempo de Abraham? Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos. ¿Cómo se llamaba el rey de Ur? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Tic-tac, 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 tic-tac. Respuesta definitiva. Pronto se acerca la PSU de historia. Podría aparecer en las preguntas. ¿Sabe cómo se llama? No sabe. Nadie sabe.
Absolutamente nadie sabe cómo se llamaba el hombre más importante de la tierra en los tiempos de Abraham. Pero hasta el día de hoy, las tres principales religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, reconoce a Abraham como el principal patriarca de esas religiones, como el padre de su fe. O sea, eso muestra cómo Dios tiene en su amor y en su misericordia a un hombre insignificante y lo llama a ser uno de los hombres más importantes de la historia. De hecho, para nosotros los cristianos es padre de nuestra fe, porque los verdaderos hijos de Dios son hijos también de Abraham, que no fue justificado por obras, sino justificado por la fe. Y de hecho, Santiago capítulo 2, versículo 33, habla de Abraham como un amigo de Dios. De hecho, uno podría imaginarse a un amigo muy bacán diciendo, este es mi amigo. Este es mi amigo. Este sí que es mi amigo. Bueno, aquí el amigo más bacán, el más bacán de todos los bacanes, hablaba de Abraham como su amigo. Ahora bien, este hombre, padre de la fe, padre de multitudes, también era un hombre que fracasó. Abraham, según el relato bíblico, se dio a la tentación de intentar dar una mano a Dios. Dios le había prometido que tendría una descendencia y que su descendencia sería más cuantiosa, más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Pero habían problemas allí, eran muy viejos. Y aparte de eso, Sara era una mujer estéril. Problemas. Y Dios le dice que van a tener hijos. Y Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone que es papá de multitudes. Imagínense esa escena. ¿Conocen ustedes a ese hombre que de la noche a la mañana pasa a tener otro nombre y se pasa a llamar papá de multitudes y ni siquiera tiene un hijo? ¿Cómo le llamarían a eso? Loco. Este sujeto está digno para ir al psiquiátrico. Eso es lo que pensaríamos. De hecho, Abraham y Sara, ambos, se ríen cuando escuchan esta idea. En distintas ocasiones. Se ríen. No solo de incredulidad. ¿Han tenido risas de nerviosismo ustedes? Cuando, por ejemplo, alguien se cae. Entonces se cayó y en vez de tender a ayudarlo, uno se ríe. Pero no de burla, sino que de nervio. ¿Ya? Pasa eso. O cuando uno lo pillan en alguna cosa media mala y uno se ríe. Bueno, eso ocurre aquí. Hay una risa de nerviosismo, de incertidumbre. Nosotros somos súper rápidos para juzgar a Abraham, en este caso. Pero en realidad es una tendencia que muchos de nosotros tenemos. Frente a un panorama incierto, había incertidumbre. Y frente a esa incertidumbre, Sara le propone a Abraham una costumbre de la época. Las mujeres que tenían altos recursos tenían esclavas. Ella le ofrece a Abraham su esclava, Agar, para que tengan un hijo que va a recibir el apellido de Abraham y que va a ser reconocido culturalmente como hijo de Sara. Todo estaba arreglado para funcionar. Lo hicieron así, nace Ismael, pero Ismael no era el heredero de las promesas divinas. Y Dios lo dijo. O sea, esto terminó en problema. Ismael, de hecho, tuvo que salir de la casa de Abraham. Había muchos problemas por esta circunstancia. Y Dios cumplió lo prometido, lo realmente prometido. Un hijo de Abraham y de Sara. La risa de dolor, de incertidumbre, de amargura, de incredulidad, fue cambiada por una risa de mucha alegría cuando nació Isaac. Isaac significa risa. Ellos se rieron viendo la promesa ahora de Dios cumplida, con mucho gozo. No cedamos a las tentaciones. No necesariamente una puerta abierta implica una bendición del Señor. Nosotros tenemos que ser sumamente sabios. Por ejemplo, imaginémonos en esta situación. Alguien con mucha plata viene aquí y nos ofrece aquí al equipo pastoral de Refugio de Gracia. Saben que tengo las lucas para comprar un terreno aquí en Maipú y construir un hermoso templo para ustedes. Pero ustedes tienen que hacer esto, cumplir estos planes y programas, hacer la iglesia de esta manera y no de la manera que lo están haciendo ahora. Y nos pone una serie de requisitos. Parece bonito, ¿cierto?
Saldríamos de este lugar y tendríamos un lugar propio, no tendríamos que estar pagando absolutamente nada porque nos ofrecen la plata, está la puerta abierta, parece ser una bendición, pero ¿es realmente una bendición? Cuidado, cuidado, a veces cosas bonitas nos llevan por caminos inciertos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Abraham no cumplió el propósito divino y vio una puerta abierta. Aquí está la respuesta de Dios. Y no fue la respuesta de Dios. No cedamos a las tentaciones. Esperemos en los planes del Señor. Confiemos en que Dios traza nuestra vida. Él cumplirá su propósito en nosotros. Por otro lado, otro fracaso de Abraham. Él en 2 ocasiones recurrió al engaño para librarse de la mano de los principales de unos pueblos. Probablemente Sara, a pesar de su edad, era una mujer muy atractiva. Entonces los principales de unos reinos vieron a Sara muy bonita y quisieron conquistarla y tener una relación íntima con esta mujer. Y Abraham, para librarse, para salvarse de la situación, se hizo pasar como hermano de Sara. Entonces quiso librar su pellejo de cualquier situación problemática. ¿Y cómo? Escondiéndose detrás de la falda de Sara. Como hemos visto en esta serie de familia, los hombres verdaderos, los hombres según la palabra del Señor, no se esconden detrás de la falda de sus mujeres, sino que son sumamente proactivos para luchar y defender a sus esposas de cualquier acechanza, de cualquier enemigo que pueda interponerse en su paso. Abraham es un hombre que fracasa, que cede a la tentación, que se equivoca. Es algo muy bonito de la Biblia. La Biblia tiene muchos personajes. Pero a diferencia de las historias humanas, nos muestra a los personajes con sus errores, o con sus fracasos, con sus desaciertos. Los héroes para las historias humanas son impecables. Deben ser admirados por todo lo bueno y por todo lo bello que hicieron. Pero aquí se nos muestra a hombres de carne y de hueso que fallan, que se equivocan. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia el único héroe verdadero es Jesucristo. El otro hombre que aparece aquí que queremos destacar, David. Aquí tenemos una teleserie completa, de hecho ya han hecho una teleserie de David. Él se destaca en todas las áreas que desarrolló. Era un pastor de ovejas, pero no cualquier pastor de ovejas. Yo cuando pienso en David como pastor de ovejas, pienso en un concepto que a mi gusto es muy bonito, que lo ilustra bien, que es el de Gary Medel. Esta idea de la chispeza. David era un hombre con mucha chispeza. Cuando venía el oso, cuando venía el león a quitarle las ovejas de su padre, ¿qué hacía él? Les pegaba al oso, les pegaba al león y libraba a sus ovejas. Era un tipo muy activo, pero muy valiente. Tenía un genio militar que fue admirado. Era tan admirado y tan bien visto por la gente que cuando ya David comenzó a adquirir cierta fama, las jóvenes solteras de su pueblo salían a la calle a cantar algo así como Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10.000. O sea, el tipo era el galán de la época. Para que se hagan una imagen, David era una suerte de Leonardo DiCaprio de su época. Querido, amado, admirado por las personas. Era un rey maravilloso, era un rey que fue también un rey con mucho poder. Y para qué decir su faceta poética, musical. Aquí tenemos los salmos que son nuestro principal himnario, aquello que nos dota de oraciones y de canciones que nosotros podemos seguir como modelo. Y sobre todo, fue un hombre según el corazón de Dios. Cuando su papá ni siquiera se acordaba de él, porque cuando Samuel va a ungir al nuevo rey de la familia de Isaí, Isaí presenta a todos sus hijos, menos a David. Samuel tuvo que preguntar, ¿de verdad no te queda otro hijo? Bueno, a ese insignificante, al que miraban en menos, al hijo ninguneado de la familia, Dios lo tiene como un hombre según el corazón de Dios. A tal nivel que se transforma en el modelo para todos los reyes de Israel. Lea usted 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Y se va a encontrar que cuando se habla de un rey que hace lo bueno y lo recto, se dice, hizo lo bueno y lo recto como David, su padre. O no hizo lo recto y lo bueno como David, su padre. David era el estándar. Pero también fracasó.
Y aquí vamos a ver algunos fracasos de David. Él practicó la poligamia. Aquí hay un error que muchas personas tienen, que creen que en el Antiguo Testamento tener muchas esposas era algo propio, algo aceptado, algo bien visto. Y la Biblia siempre consideró que el diseño original del matrimonio era monogámico. Y cada vez que vemos poligamia en la Biblia, vemos el fracaso, el dolor, el sufrimiento que esto trae. ¿Qué hizo David cuando tuvo muchas esposas? Hizo lo mismo que hacían todos los reyes paganos: mostrar su poder y su estatus teniendo muchas mujeres. Él cede a la tentación de la fama y el poder personal de las otras culturas, ni siquiera la idea del pueblo de Dios con respecto a cómo debía comportarse un hombre. David siguió ese símbolo. Por otro lado, él abusó de su poder en lo que respecta a Betsabé y a Urías, el esposo de esta mujer. Yo quiero solo dejarlo enunciado porque más adelante vamos a hablar un poquito de esta mujer, Betsabé. Pero sí decir que fue un pésimo papá. Este hombre, pastor de ovejas, genio militar, rey, salmista, todo eso, un hombre según el corazón de Dios, fue un pésimo papá. Primera Reyes capítulo 1, versículos 5 al 7, dice: Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Adonías, un hombre muy atractivo, muy ingenioso, muy inteligente, hijo de David, confabulando contra su propio padre. Pero aquí, más que centrar la mirada en esta confabulación, en este golpe que su propio hijo le quiere dar a su padre, lo que debiésemos poner atención es la actitud de David, que señala el versículo 6. Su padre, David, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Un papá pusilánime, flojo y cobarde, que no exigía cuentas de sus hijos, que no ponía reglas, normativas en la casa. ¿Qué genera? Un hijo disruptivo, un hijo que no obedece, un hijo insolente, un hijo que es vergüenza para su papá. Hoy es el tiempo en que tú como papá seas activo en la enseñanza de tu hijo. ¿Qué quieres que cosechen tus hijos? ¿Quieres que cosechen vergüenza, aflicción, sufrimiento para más adelante? Hoy es el tiempo de librarlos de ese tipo de situaciones. Hoy es el tiempo de ser activo como papá, protegiendo, inculcando enseñanza conforme a la palabra de Dios para tu hijo, para que más adelante él no se aparte del camino del Señor. Tu hijo, nuestros hijos, deben ser nuestros principales discípulos. Y esto no solo sucedió con Adonías. David tuvo otro hijo llamado Amnón. Y Amnón estaba enamorado de una mujer que no era nada más y nada menos que su media hermana, Tamar. ¿Sabe lo que hizo Amnón? Siguió el consejo de uno de sus amigos, se hizo pasar por enfermo, le pidió a su papá que su media hermana Tamar le preparara la comida, se la llevara a su pieza, a su cama, y cuando Tamar le estaba dando la comida, Amnón fuerza a Tamar, la viola, y dice el texto bíblico que el amor que alguna vez sintió por su hermana se transformó en un odio mucho más grande, a tal nivel que la echa de la casa. Terrible historia, pero la historia no termina ahí. Absalón, hermano directo de Tamar, se enoja con su medio hermano y se enoja con su papá y alberga odio y rencor, a tal nivel que en un momento pide salir con su medio hermano Amnón de cacería ahí, como era en un tiempo antiguo, y en ese contexto mata a Amnón. Se venga por la deshonra que había vivido su hermana directa. Y además de eso, se enoja tanto con David que le preparó una sedición también. Y se toma el poder a tal nivel de castigo hacia su papá inoperante que él sigue el consejo de Ahitofel. La Biblia dice que Ahitofel era un consejero de David y de Absalón, y que la palabra de Ahitofel en todo Israel era reconocida como si fuera la palabra de Dios. ¿Sabes lo que le aconsejó Ahitofel a Absalón? Tomara todas las concubinas de su papá
y ahí, a plena luz del día, en un monte, tomarlas y tener relaciones sexuales con ellas. Todo lo que David había hecho en lo oculto, como dijo el profeta Natán, salió a la luz. El pecado siempre trae consecuencias. David fue un papá pusilánime, cobarde y flojo. Pero David también falló al final de su reinado. Él intentó hacer un censo que trajo problemas. El problema no era el censo. El problema es que él quiso mostrar que él tenía una fuerza militar enorme que le podía respaldar en cualquier circunstancia. ¿Y qué hizo con eso? Dejar de confiar en Dios. Si era Dios el que les daba las victorias en las batallas. ¿Acaso fue por su fuerza que le ganó a Goliat? No, le ganó porque Dios estuvo con él. Eso se perdió de la vista de David. Él deja de confiar en Dios, se jacta de su seguridad. Él ve que muchos hombres podían ir a la guerra. Dejó de confiar en Dios, que era quien le protegía. Fracasos. Tenemos hombres que fracasan. Pero en segundo lugar, tenemos también mujeres que fracasan. Y eso es lo que vemos aquí en la genealogía. La genealogía de Mateo tiene una cosa muy interesante a diferencia de muchas genealogías de la antigüedad. Las genealogías de la antigüedad solo mencionaban a hombres. Y muy pocas genealogías mencionaban a mujeres. Se mencionan a Tamar, se menciona a Rahab, se menciona a Ruth y se menciona, en este caso, a Betsabé, indirectamente porque se habla de la mujer de Urías, y se menciona al final a María. Yo quiero dejar para los efectos de este sermón a María fuera, no porque sea poco relevante, fue una mujer maravillosa. De hecho, el año pasado, a esta altura del año, me invitaron a predicar a Refugio de Gracia y yo hablé de María, del Magnificat, de la oración que tuvo María allí, de este canto maravilloso. Creo que hay que predicar y hablar mucho de María. Pero en este caso solo vamos a mencionar a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. Hay una cuestión que las une a estas mujeres. Estas 4 mujeres tienen relación con pueblos paganos. Tamar, Rahab y Ruth eran originarias de pueblos paganos. Y Betsabé, que si bien es cierto era judía, estaba casada con un hombre pagano, Urías, el heteo. Pasemos a ver a estas mujeres. Yo voy a ver a estas 4 mujeres muy rápidamente. Me voy a detener un poquito en Tamar, que es la menos conocida de todas, y porque su historia de verdad es fascinante. Una mujer en la antigüedad, si había algo que deseaba en la vida, era tener hijos. Una bendición para una mujer era tener hijos. Y un castigo, se consideraba un castigo, una consecuencia terrible el no tenerlos. Y Tamar tenía esta problemática. Su nombre es muy bonito. Tiene un significado hermoso, significa palmera. Y una palmera era un árbol frondoso, fructífero, que tenía frutos, que era firme, que era estable, que daba sombra. De hecho, esa es la idea. Un árbol frondoso que da sombra a quien se cobija en él. Esa es la idea de Tamar, o de Tamara también hoy día en la actualidad. Su historia, la historia de esta mujer, se relata en Génesis 38. Yo voy a hacer un resumen de esta historia. Ella era nuera de Judá. Ella estaba casada con su hijo, llamado Judá era, poniéndolo así en nuestro contexto, imagínenselo a Judá como el hijo de un papá muy reconocido en la iglesia, y este hijo se revela y dice: yo no me voy a casar con nadie en la iglesia, me voy a ir al mundo, me voy a salir de la iglesia y me voy a hacer la vida loca. Y ahí, en ese contexto, conoce a su esposa, se casa con ella, una mujer adulamita. Hijo de Judá, era un hombre malo, pero malo. Aquí era más malo que el natre. Eso es para ser relevante con los antiguos, porque los más jóvenes nunca tomamos natre. ¿Alguno de ustedes tomó natre? Aquí, sí, ahí. Carlos, ¿usted tomó natre, no? Yo me había imaginado que usted había tomado natre, ¿no? ¿No? Había un poquito, 4 o 5 que habían tomado natre. Malo, pero malo, más malo que el natre. Bueno, a tal nivel era su maldad que es el primer hombre en la Biblia señalado como que Dios lo mató por su maldad. También trae consigo un problema, que cuando Dios mata a él no había tenido hijos con Tamar. Tamar quedó viuda y sin descendencia.
Y en las culturas antiguas existía una ley llamada la ley del levirato, que era la ley del pariente cercano. Entonces el pariente más cercano de él tenía que tomar a Tamar como su esposa, tener hijos con ella, pero el hijo, el primogénito, no tenía el apellido de este, sino que el apellido de su difunto pariente. En este caso, el hijo tenía que recibir el apellido de hijo de Er. ¿Ya? Esa era la costumbre antigua. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el otro hijo de Judá, llamado Onán, recibió la orden de casarse con Tamar, se casa con ella, pero Onán no quería que su descendencia fuese reconocida como la de su hermano, pero sí quería tener intimidad con Tamar, sí quería aprovecharse de esa circunstancia y tener relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, comenzó a practicar lo que se llama coitus interruptus, o sea, eyaculaba fuera de la mujer de Tamar, en este caso. Y Dios hizo morir a Onán por esta circunstancia. Aquí nosotros estamos en un caso flagrante de maltrato contra una mujer, porque Onán abusa de esta circunstancia para tener placer con esta mujer y la niega. Aquí no está en discusión este método, comillas, anticonceptivo, sino fundamentalmente el desobedecer a este principio, que esta mujer debía tener un hijo. Onán había cometido egoísmo, ensimismamiento, había procurado su propio placer, había buscado lo suyo propio y había dejado a Tamar sin hijos. Judá tenía un tercer hijo, llamado Sela. Pero la Biblia dice que este hijo no estaba en condición de casarse. De hecho, el hebreo es súper figurativo porque habla de que todavía no tenía pelo, no le crecía pelo todavía. Entonces, no estaba en edad de casarse. Entonces, Judá le dijo a Tamar, ¿sabes qué? Tamar, ándate a la casa de tu papá y más adelante, cuando Sela crezca, vemos qué pasa. En realidad, Judá no quería que su hijo Sela se casara, porque ya corrió un rumor que Tamar era una mujer que mataba a sus esposos. Era como, en chileno, la peuca del pueblo, que terminaba matando a todos sus esposos. Esa fue la mala fama. Imagínense esto, sin hijos y con esta mala fama, con esta mala reputación. Añadiendo algo, ella vuelve a la casa de su padre. Un papá de la cultura antigua no quería nunca que su hija volviera a su casa. No porque no la amara, no porque no la quisiera. Uno quiere mucho a las hijas, las protege, las ama, pero eso era un símbolo de tremenda tristeza y de tremenda dificultad. Tamar vuelve como una mujer paria de la sociedad de la época, que además cargaba con todo lo que ya habíamos dicho. Pasaron muchos años, Sela creció, Judá no cumplió su promesa de casarla con Tamar, y un día Tamar se entera que Judá llevaba su ganado a una ciudad llamada Timná. Y allí había una fiesta. En todas las culturas antiguas, cuando se esquilaba, se le sacaba la lana a estos animales, a las ovejas, se hacía una fiesta. Y como toda fiesta antigua, mucho vino, mucha celebración. Ese era el contexto. Entonces, cuando Tamar supo que su suegro había salido en camino, ella se hizo pasar por una prostituta sagrada de la época. Tomó los atuendos de una prostituta y salió a su camino. Esto, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Judá tuvo una cercanía, un acercamiento con esta mujer, que aparentemente era una prostituta ritual, y en ese contexto estaban allí y comienzan a tener intimidad. Judá y Tamar, ojo, eran viudos, lo que no les excluye de este comportamiento perverso que ellos habían cometido. Tienen intimidad y Judá no tiene plata en ese momento, no tiene recursos, no tiene una ovejita para darle, nada, un cabrito, nada para darle a esta mujer. Entonces le deja en prenda de pago el anillo con una cinta, que era la señal con la cual firmaban los hombres antiguos de la época, y por otro lado su bastón. Y un bastón para un hombre antiguo era una señal de la familia, del linaje que tenían. Era casi como un carnet de identidad. Judá mandó un amigo, no fue él, mandó un amigo a dejar un cabrito en prenda para recuperar las cosas que él había dejado, pero no se encontró con nadie. Y le dio poca importancia. ¿Para qué vamos a hacernos problema?, dijo Judá. Tapemos esto, que esto pase piola, quede oculto. Pero pasó el tiempo, 3 meses aproximadamente. Y Judá
se entera que Tamar, su nuera, había quedado embarazada. Le contaron: oye, ¿no sabes nada, Judá? La mujer, la esposa de tus hijos, aquella que estaba prometida con Sela, está embarazada. ¿Saben cuál fue la reacción de Judá, el patriarca de esa época? Que como patriarca no solo era un papá, sino que era un juez que podía tomar decisiones. La decisión que él toma, la sentencia que él da, es sáquenla y quémenla. Terrible. Cuando sacaron a Tamar para llevar a quemarla, Tamar pide a las personas que están llevando a cabo esta situación que lleven unas prendas que ella tenía. Entonces díganle a este caballero, Judá, que ella tiene un anillo y un bastón de aquel que la dejó embarazada. Entonces Judá recibe su anillo, su bastón y comienza a pensar. Y él dice esto: esta mujer es más justa que yo. Yo aquí soy el peor delincuente, el que comete el peor delito. No hice cumplir la ley del levirato. Si bien Tamar había pecado con todo esto, si nos vamos a exaltar a Tamar, era una mujer que estaba fracasando en esto. Pero efectivamente, circunstancias adversas la llevaron a tomar una mala decisión. Y en la mala decisión, Judá había sido peor, en este caso, que Tamar. Por eso, él levanta esta sanción, se hace cargo de la manutención de ella. El texto bíblico es rotundo, dice que la lleva a su casa, pero que no tiene nunca más relaciones sexuales con ella. Y además de eso, cuando tienen a sus hijos mellizos, Fares y Zera, los alimenta, los sostiene de por vida. El primero de ellos, Fares, es el que entra en la genealogía de Jesús. Esto es un thriller. Yo, si imaginara esta película, la imaginaría en ISAT, canal de cable, a las 12 o 1 de la mañana, cuando dan las películas más sangrientas, de más thriller. Esto es. Si yo quisiera, piense usted, imagínese usted, autor de este libro de la Biblia, de Génesis 38, ¿pone este relato en la Biblia? No, pero ¿cómo lo vamos a poner? Si es tan sucio, es tan feo, mira cómo se tratan. Una prostitución, un hombre que es egoísta, en fin. No quisiéramos que cayera esto. Pero fíjense, esta mujer forma parte de la genealogía de Jesús. Rahab es un poquito más conocida. Era una prostituta cuya casa estaba en la muralla de Jericó. Los israelitas habían cruzado el río Jordán, estaban acampando a las puertas de Jericó, Dios les dio la victoria, los muros de Jericó cayeron. Ellos recordaron a esta mujer que había protegido a 2 espías. Los había liberado de sus persecutores. Les salvó la vida, los escondió, les facilitó la huida por la ventana y todo eso. Entonces cumplieron sus promesas con esta mujer. Esta mujer no solo se le perdonó la vida, sino que fue incorporada al pueblo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 25 señala que esta mujer de dudosa reputación fue justificada por Dios, siendo sus obras fruto de la fe que ella tuvo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 31, que es el capítulo que resalta a los personajes por su fe, la señala como una mujer cuya fe le hizo actuar de manera obediente a Dios, siendo hospitalaria, audaz y valiente. Pensemos en eso. Pensemos en una prostituta. ¿Cómo la recibiríamos nosotros aquí en la iglesia? ¿Cómo la trataríamos? ¿Pensaríamos en la redención de ella? A tal nivel que, por ejemplo, se casara con alguno de los miembros de nuestra iglesia y nosotros no dudáramos de la reputación ni de él ni de ella. Dios es tremendamente maravilloso. Su gracia actúa a tal nivel que esta mujer no solo rehizo su vida, sino que se transformó también en una de las descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Ruth es maravillosa. La historia de Ruth comienza cuando estaban en el tiempo de los jueces. Ese tiempo para Israel, según el último versículo, los jueces estaba caracterizado por algo. Era el periodo en el cual no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese contexto vino el hambre a una ciudad donde no debía haber hambre. Belén.
Belén significa la casa del pan. Y en la casa del pan faltó el pan. Había hambruna. Y eso generó una cadena de hechos que parecieran inciertos, pero que están en la providencia de Dios. Elimelech, de Belén, panadero por lo tanto, con su esposa Noemi y sus hijos Mahlón y Quilión, se van al altiplano moabita, a un pueblo pagano. Elimelech le da la orden a sus hijos que se casen con mujeres. Ahí Mahlón se casó con Ruth y Quilión con Orfa. Mujeres paganas, mujeres que no formaban parte del pueblo de Dios. O sea, en el lenguaje bíblico, yugo desigual. Pasa que en la historia bíblica no todo es suficiente. Vino la muerte de estos 3 hombres. Los 3 esposos se mueren y estas mujeres quedan viudas. Entonces, la siguen a Noemi. Noemi, cuyo nombre significa placentera, se cambia su nombre y se pone Mara. Y Mara significa amargura. Esa era su situación. De placentera pasó a ser una mujer que vivía en una condición de amargura, amargada por la situación difícil. Entonces ella trató de convencer a estas 2 mujeres, a sus 2 nueras, de que debían abandonarla y rehacer su vida. Algo así como, oye, si ustedes son bonitas, son jóvenes, no tienen hijos, cásense. Déjenme a mí, aquí, vivir mi tristeza, vivir mi amargura en soledad. Orfa le hace caso a Noemi, pero Ruth, haciendo caso de su nombre, que significa amiga, muestra una amistad pero tan radical que la sigue. Y cuando Noemi se enoja y le vuelve a insistir que se vaya, Noemi dice una de las palabras más conocidas de la Biblia, a tal nivel que incluso algunos las ponen en sus partes de matrimonio y cosas por el estilo. Ruth dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth era una amiga de verdad, una amiga que estaba en las circunstancias adversas. A tal nivel que para mantener a su suegra, ella comenzó a hacer el trabajo de los pobres de la tierra, que era recoger las espigas que caían en el camino. Y ahí se encontró con Boaz, un hombre muy genial, maravilloso, que dio la orden de que no solo le dejaran las espigas que caían en el camino, sino que le pusieran trigo ahí de verdad para que pudiera llegar a su casa. Y bueno, después se descubre que Boaz era pariente cercano, hace uso de su derecho, se casa con Ruth, y haciendo corta la historia, junto a Boaz, Ruth tiene un hijo llamado Obed. Obed les da un nieto que se llama Isaí, y luego tiene un bisnieto que se llama David. Ruth, mujer pagana, pero amiga de verdad, fue parte de la familia del Señor. Y finalmente, Betsabé. ¿Por qué quiero rescatar a Betsabé? Fíjense cómo el texto habla de ella, como la mujer de Urías. Ha existido mucho maltrato histórico en la figura de Betsabé. Se la trata como una adúltera. Uno lee libros sobre Betsabé, ¿y qué dicen? Adúltera. Adúltera Betsabé. Libros, predicaciones, un montón de cosas. ¿Y cuál fue el pecado de Betsabé? ¿Sabe cuál fue el pecado de Betsabé? 2 pecados. Ser bonita y bañarse, ser limpia. ¿Lo consideró usted pecado? Era hermosa y se bañaba como todos ustedes. ¿Algunos de ustedes se bañan con overol, con capa? No, se bañan desnudas. Así se estaba bañando Betsabé. ¿Quién fue el pecador acá? Dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio, no haciendo nada. Y como dice el viejo adagio popular, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y en ese tiempo, en el cual no había Facebook ni Twitter, David se aburrió mucho más. Por lo tanto, se comenzó a pasear por el palacio y vio en una ventana a esta mujer. Y el pecado de David no estuvo en ver a Betsabé porque eso fue un accidente. El pecado de David estuvo en quedarse allí y en maquinar un pecado tremendo. Aquí, Betsabé no es adúltera. Es una mujer que fue abusada. No solo sexualmente, sino que abusada por el poder que David tenía. ¿Acaso un súbdito podía negarse al rey?
Era el rey el que estaba dando la orden de que trajeran a esa mujer para tener relaciones con ella. A tal nivel es el abuso de poder que David tiene, que manda a llamar a su esposo, que sí estaba en la guerra, y que ojo, era un pagano que por lealtad al pueblo de Dios se había hecho israelita, se había convertido en la religión del Señor, y estaba defendiendo al pueblo de Israel en la guerra. Urías llega al palacio, y esto es terrible, porque David le empieza a decir, oye, mira, te doy un día libre, ándate con tu esposa, gózate con ella. Y Urías sale del palacio, pero se queda en el patio, durmiendo. Cuando David se entera de que Urías estaba allí en el patio del palacio, lo trae nuevamente a su pieza y comienza allí a darle vino, a darle licor para que se embriague. Y le comienza a insistir, anda a gozarte con tu mujer, con tu esposa. Y Urías, un hombre maravilloso, dice, pero señor, pero rey, mire, el ejército de nuestro pueblo, el ejército del Señor, está allí, en el campo de batalla, con las estrellas del cielo como techo. ¿Y yo voy a ir a gozarme con mi mujer? No, ¿cómo va a ser eso posible? Yo me voy a quedar en el patio. No solo era un cura odioso, era un hombre honesto, sincero, leal. De hecho, David tiene, al final de sus días, un acto de benevolencia histórica, porque entre sus listas de valientes aparece Urías el Eteo. A tal nivel era este hombre que David, y el abuso de poder que David había hecho, que no solo abusó de Betsabé, sino que procuró matar intelectualmente a este hombre y dio la orden a Joab, el general del ejército, que lo pusiera a Urías en la primera línea de batalla para que allí muriera. ¿Con quién mandó la carta David? Con Urías. Urías no abrió la carta en el camino. Si lo hubiera abierto, soldado que arranca sirve para otra batalla y para muchas cosas más. Entonces, él no hizo eso. Él fue leal, obediente. David abusó de su poder con esta mujer. De hecho, nosotros vemos aquí que luego del asesinato de Urías, él la llama y la toma como una de sus esposas. Y pareciera ser que todo había pasado piola. Había quedado en la oscuridad. Y aparece un profeta llamado Natán, que le cuenta una historia a David. Le dice, mira, hay un hombre muy rico, que tiene mucho ganado, muchas ovejas, muchos corderitos. Y tiene como vecino a un hombre muy pobre, que tiene solo una corderita, pero que la quiere tanto, la cuida tanto, que le da de comer con su propia mano, incluso le da apertura en la casa. Y vienen visitas donde este hombre rico. Y este hombre rico va y toma la única corderita de este hombre, la sacrifica y se la da de comer a sus amigos en una fiesta. ¿Qué es lo que merece ese hombre según tú? ¿Sabes lo que dice David? Ese hombre merece morir. Y antes de morir, debe pagar y retribuir con creces el daño que él había causado a ese hombre. Yo no quisiera estar en los zapatos de David cuando Natán lo mire y le dice, ese hombre eres tú. El pecado salió a la luz. Y ahí es cuando Natán le dice, lo que tú hiciste en lo oculto, un día saldrá a la luz. El hijo de David y Betsabé muere. David hizo ayuno, silicio para que su hijo no muriera, invocando al Señor y todo tiene penas amargas. Escribe el Salmo 51, una oración de arrepentimiento tremenda. Se arrepiente el Señor, pide perdón. Luego de eso, de la muerte de este niño, les nace un nuevo hijo, Salomón, que también es parte de la descendencia de Jesús. Familias que fracasan, hombres y mujeres que fracasan. Parece que hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un Dios que no fracasa. Estas historias parecen contradictorias, inclusive bizarras, pero son la historia de la familia del Mesías. Gente que fracasa por acción o omisión, o incluso también por la acción que les causó daños a ellos. Aquí vemos incredulidad, adulterio, pusilanimidad, ociosidad, prostitución, sumados también a la viudez, al maltrato, al abuso de poder.
Son vidas que del aquí y en el ahora parecen quebradas. Es gente que tenía sueños, expectativas, pero que chocaron con la dura realidad. ¿En qué se parecen estas historias a la tuya? ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces tus sueños y tus expectativas han chocado con la dura realidad y has despertado de golpe frente a las circunstancias adversas que has estado viviendo? ¿Cuántas veces tú mismo has herido a otro y has causado daño? E incluso has perseverado y perpetuado el daño no pidiendo perdón. ¿Cuántas veces, incluso esas personas a las cuales has dañado, tú decías que las amabas de todo corazón? ¿Cuántas veces tus proyectos y tus planes se han venido por el suelo? Estas historias, las historias de la familia de Jesús, nos muestran que efectivamente las peores cosas hasta en las mejores familias pasan. Pero esta historia no terminó allí. Todos ellos vivieron la redención. Abraham fue constituido en padre de quienes son justificados por la fe. David fue la vara de medida para todos los reyes de Israel, y al Mesías, a Jesús, se le llamó el hijo de David, y su trono no tuvo fin. Tamar fue redimida por la sentencia de Judá, que decía que esta mujer era más justa que él, reconociendo su falta, entendiendo la necesidad que esta mujer experimentaba y que la llevó a pecar, y que además de eso, la cuidó a ella y a toda su descendencia. Rahab y Ruth fueron parte del pueblo del Señor, fueron reunidas y acogidas por el pueblo del Señor. Betsabé fue bendecida con un hijo llamado Salomón, que es garantía del perdón divino, una muestra de la gracia que escoge como descendiente, no un primogénito, sino al hijo de esta relación entre David y Betsabé. Todos estos hombres fueron incorporados a la familia del Mesías. Todas estas mujeres también fueron incorporadas a su familia. Y fíjense, Génesis capítulo 3:15, que es la primera declaración del Evangelio, mostraba que la serpiente iba a tratar de dañar ¿a quién? A la simiente de la mujer. ¿Quiénes son las más afectadas por este relato? La simiente de la mujer. Y hemos visto cómo ese plan diabólico fracasó, cómo la descendencia de la mujer fue victoriosa. En las 4 mujeres que hemos visto dañadas por su historia, vemos cumplido el plan del Señor. ¿Sabe qué? Dios redime a las personas, incluso ocupando el sufrimiento. Muchos de los bienes del Señor proceden de las tribulaciones momentáneas que nosotros estamos viviendo. Tribulaciones momentáneas que nos muestran y que producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, como dice el apóstol Pablo. Tenemos por cierto, queridos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. ¿Cómo estás tú hoy? Yo les puedo ver las caras y los veo bien a algunos de ustedes. Todos nosotros nos levantamos en la mañana, nos bañamos, nos perfumamos, nos quisimos ver bonitos. Pero hay alguien que mira más allá de su cara y de su apariencia, que conoce la vida que estás viviendo hoy, el sufrimiento que estás portando, el pecado con el que estás cargando. Y la única palabra que yo te puedo decir hoy es que debes volver a casa. Deja de revolcarte en el barro, en el lodo cenagoso de tu pecado, porque el Señor tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Él te ha redimido y quiere mostrarte una vez más su gracia. Jeremías dice: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías dice: he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí que te he redimido. El mismo Isaías dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Pablo dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Deja de lamentarte por tu situación y acógete a la gracia del Señor. Es el mayor regalo que hemos podido recibir, porque hoy día podemos estar pasando muchas adversidades, pero vemos con esperanza nuestro futuro. Nuestro futuro no está en ti, no está en tus planes,
no está en tu fortaleza, no está en lo que puedes hacer o lo que puedes dejar de hacer. Tu esperanza, tu futuro, mi futuro, está en Cristo, dador de toda buena dádiva. ¿Estás cansado y fatigado? Piensa en estas historias. ¿Ves a tu familia sucumbir? ¿Ves a tu familia que es dañada por la infidelidad, por el adulterio, por las crisis, por el no entendimiento de las cosas económicas? ¿Ves a tu familia sucumbir con respecto a todas las tentaciones? ¿Ves que tu hijo, en vez de seguir el camino del Señor, no lo están siguiendo hoy? Acude a la gracia del Señor, pide perdón, reconcíliate con tu esposo, con tu esposa y acógete a la gracia del Señor. Pide perdón a tus hijos. Vuelve a educarlos si nunca es tarde. Vuelve a enseñarles el Evangelio. Anímate. ¿Sabes lo que nos dice esta historia? Esta historia de gente que fracasa, esta historia de gente pecadora, esta gente que fue dañada, nos muestra la historia de que en Cristo hay perdón y remisión de pecados y que nuestro Señor tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. El fin de esta serie de familia y el comienzo de una nueva serie de Navidad nos hace tener presente algunas cosas. Y esto para la reflexión y la práctica. Que la familia del Mesías es un desastre, pero es la familia que Dios escogió para llevar a cabo su plan. El Emanuel, Dios con nosotros, se encarnó asumiendo a esta familia como la suya propia. Y aquí lo que un pastor brasileño decía y que yo le escuché a Jano Molina, que Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Tú eres una línea torcida, pero Dios sigue escribiendo recto. Tú fracasas, pero Dios nunca fracasa. Tus planes son imperfectos, pero los planes de Dios son perfectos. ¿Puedes entonces seguir sintiéndote excluido de la familia de Jesús? Arrastrándote y mordiendo el polvo cuando has leído la primera página del Evangelio? Después de leer esta genealogía que parecía imposible de ser predicada, el Señor nos muestra su poder y su amor que sobrepasan todo entendimiento. El pecado siempre termina chocando con la pared indestructible de la misericordia del Señor. Que Dios nos ayude y que podamos entonces apreciar el regalo que hemos recibido como familias también. La gracia sin par en la familia.